Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor, ven pronto Señor. Muy buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Muy buenas tardes al pueblo de Dios que sintoniza con nosotros a través de Católica Radio y las redes sociales en este nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Camino de fe que se afianza en esta nueva, podríamos decir, el Adviento, tan hermoso, de tiempo de preparación a la venida del Señor y sobre todo a la solemnidad de la Navidad. Así mismo es, y de esta misma forma vamos haciendo camino, ¿verdad? Encendiendo esta primera vela en este primer domingo donde oramos por la Vicaría Centro, o sea que estamos ya empezando a iluminar este camino de preparación, de vigilancia, de cercanía, desde el orar, desde el rezar, desde la fe. Vamos haciendo todos y cada uno de nosotros camino en esta presencia del Señor. Pero también, ¿verdad? Como compartíamos ayer, el Papa nos alentaba de dos grandes peligros, ¿verdad? De un sueño peligroso, la mediocridad y la indiferencia. Y para esto es importante estar despiertos, vigilantes, atentos, alertas, y es lo que pedimos de una manera especial en estos días. En nuestra diócesis hemos iniciado la etapa de la unidad y la Iglesia quiere pedir al Señor la asistencia del Espíritu Santo para que la renueve, para que la transforme, para que la impulse, constituyéndonos en hombres y mujeres, discípulos, misioneros y testigos del resucitado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su asistencia y su ayuda. Ven Espíritu Santo, purifica a la Iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. Para que podamos responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Con este espíritu misionero, este espíritu renovador, este espíritu de impulso, nos lanzamos pues a seguir reflexionando sobre esta etapa de nuestra diócesis que es llamada la etapa de la unidad. Y tenemos como texto programático, todos los años lo hacemos, ¿verdad? Elegimos un texto que nos viene dado desde el tríptico de Aparecida y así cada año nos fijamos, estamos en la segunda ventana de la puerta del misionero, que es la puerta segunda que nos presenta en esa ventana la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, con la frase, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ese es el lema de este año pastoral en nuestra querida diócesis de Ponce. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y en este caminar y en esta etapa de la unidad, ¿verdad? Todos queremos invocar la presencia del Espíritu. Por esto nuestra oración inicia, ven Espíritu Santo. Y le pedimos al Espíritu Santo que purifique. ¿A quién? A la Iglesia, a este pueblo de fe que peregrina, que la renueve, que la impulse, que la transforma y la une. ¿Para qué? Para poder responder a la misión. A esa misión de ser evangelizadores con espíritu, con fuego en el corazón. Hombres y mujeres de fe. Y ayer comentábamos, ¿verdad? Esta homilía del Papa. Y entre las frases que hemos dialogado en estos días, cuando hablaba de la fe, nos
la valentía perseverante para convertirse, el valor para amar, el salir siempre adelante. Yo creo que esto es importante que lo tengamos presente en esta etapa. Esta fe que, como decimos, es ardiente deseo de Dios. No es agua que apaga, sino fuego que enciende, que arde, que abraza. Una fe que nos ayuda a ser valientes. ¿Y valientes para perseverar en qué? En el deseo de convertirnos, en el deseo de cambiar la mentalidad, en el deseo de mejorar, de seguir adelante. Un, podríamos decir, reto fundamental, que es el valor del amor. El amor es lo que hace que la iglesia se mueva, trabaje. No somos una ONG, no somos un club, no somos una entidad de beneficencia únicamente, somos sobre todo una familia de hermanos y hermanas que nos ayudamos mutuamente. La fe sobre todo es salir siempre adelante. No es fuego, no es agua que apaga, sino fuego que arde. No es un calmante para los que están estresados, sino una historia de amor para los que están enamorados. ¿Verdad? Y en ese estar enamorados, en esta fe de este fuego que arde, ¿verdad? No un agua que apaga, sino un fuego que arde, el Papa Francisco nos introduce a una experiencia de cómo nosotros podernos despertar del sueño de la mediocridad. Y desde esa fe nos invita con una vigilancia a la oración. Y veíamos ayer 8 momentos, ¿verdad? O 8 ideas para nosotros con vigilancia en la oración. Y decía el Papa, rezar es encender una luz en la noche. La oración nos despierta de la tibieza de una vida horizontal, eleva nuestra mirada hacia lo alto, nos sintoniza con el Señor. La oración permite que Dios esté cerca de nosotros, por eso nos libra de la soledad y nos da esperanza. Y esa oración obviamente nos oxigena la vida, así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede ser cristiano sin rezar. Por eso hoy, más que nunca, ¿verdad? Hay una necesidad de cristianos que velen por los que duermen, de adoradores, de intercesores que día y noche llevan ante Jesús luz del mundo, las tinieblas de la historia. Necesitamos adoradores. Hemos perdido el sentido de la adoración. Entonces, el Papa nos invita a despertarnos de ese sueño de la mediocridad desde una vigilancia en la oración. Y el tiempo de Adviento nos invita a esta experiencia, a este caminar, en esa vigilancia, en oración, alabando, siendo adoradores, ¿verdad? Ante Jesús, que es la verdadera luz del mundo y que vence las tinieblas. Nuestro proyecto de pastoral entonces este año tiene como meta convertirnos en evangelizadores con espíritu. ¿Y qué quiere decir evangelizadores con espíritu? Hombres y mujeres que nos abrimos sin temor a la acción del Espíritu Santo. Esto fue lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios. Y cada uno entendía en su lenguaje, es decir, en su realidad, la obra maravillosa de la salvación que Dios realiza. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos? Infunde fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, pero lo hace llenándolos de audacia, es decir, de valentía, para poder hablar en voz alta, en todo tiempo, en todo lugar, incluso en los momentos de contracorriente. ¿Qué queremos este año en medio de esta pandemia? Rezar, como nos decía hace un momento también la hermana, guiada por la palabra del Papa. Adorar a Dios, pero desde la conciencia clara de que yo tengo que moverme, de que yo tengo que salir de mi comodismo. Si nos apoyamos en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedar vacía y el anuncio carece de alma. Jesús nos quiere evangelizadores,
pero evangelizadores que anuncien esa buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con la vida que se ha transfigurado a través de la oración en la presencia de Dios. Por eso, la oración de este año, que vamos a estar, ¿verdad?, usando en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, en nuestro diálogo personal con Dios, es invocar a ese Espíritu Santo que nos purifique personal y colectivamente de la iglesia, que nos renueve. Y esa renovación toque las fibras más íntimas de la catequesis, de las pastorales, del ministerio, de nuestros hogares. ¿De qué nos tenemos que purificar? Ahora en Adviento veremos algunos aspectos, luego en Cuaresma vendrán otros y así sucesivamente, de tal manera que al final del año podamos haber experimentado ciertamente esa purificación comunitaria, que nos haya renovado personal y comunitariamente, que nos impulse para transformar la realidad que nos circunda y sobre todo desde un proyecto de unidad, que no quiere decir uniformidad. Para esto vamos desde el lema, ¿verdad? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, a mirar algunos elementos de esta experiencia fuerte del Espíritu Santo que se da en Jerusalén. Por eso, durante este año nosotros queremos hacer de nuestras casas, de nuestra iglesia, un cenáculo, recordando que el cenáculo es ese aposento, ese lugar donde en oración estaba la iglesia y donde recibieron el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito entonces en este contexto también del Adviento de Jerusalén. Jerusalén, en hebreo, es una ciudad de origen próximo, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. Así que queda en un alto, en una montaña. Por eso cuando uno va camino de Jerusalén, y sobre todo en aquella época que la gente peregrinaba, iba a pie, iban subiendo. Por eso ustedes ven que hay salmos que se llaman salmos de la subida a Jerusalén. Por ejemplo, uno muy conocido, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y lo van cantando. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Cuando uno viaja ahora a Jerusalén, viaja en autobús. Entonces, hay una carretera que va subiendo. No se nota tanto, pero el guía que va con uno, pues va orientando a los peregrinos y le va diciendo, bueno, ahora empezamos la subida. Claro, en automóvil es muy fácil, en bus es muy fácil, pero el que caminaba, ¿no?, iba subiendo. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel. ¿A qué? A celebrar en nombre del Señor. Entonces, decir Jerusalén es decir un lugar de celebración. Fíjate que Jesús no nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén, Jesús no nació en el centro del reino, Jesús nació en la periferia. Jerusalén, Jerú, ciudad, Zalem, de paz, ciudad de paz, aunque es la ciudad donde más guerras ha habido, guerra de mucho conflicto. Belén, Betlehem, casa, Lehem, del pan. Es en Betlehem donde se cumplirán las promesas, es en esa casa del pan. ¿Quién es el pan? Jesucristo, bajado del cielo. Pero ahora estamos en el contexto de nuestro proyecto de pastoral, situando un poco toda esta experiencia de por qué hemos elegido, ¿verdad?, este cuadro segundo que nos lleva durante todo el año, pero que tiene su inicio en Adviento, en unas profecías hechas desde la ciudad de Jerusalén, pero que se van cumpliendo en esta tierra que llamamos Santa. Los israelíes la han erigido como capital del Estado de Israel, mientras que el Estado de Palestina reivindica su parte oriental como su propia capital. Los asentamientos más antiguos en Jerusalén son del quinto milenio antes de Cristo y es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y ahí convergen tres grandes religiones: la judía, la de los israelitas, la de los musulmanes y la de los cristianos. Por eso es una ciudad rodeada
por templos, sinagogas, mezquitas, donde se adora a Dios de diversas formas, de diversas maneras. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque es una ciudad amplia, ¿verdad? Abierta, ecuménica, donde se dan convergencia muchas realidades. Jerusalén tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ya lo decíamos, ¿verdad? En Jerusalén está estuvo el antiguo templo, destruido ahora, solo queda el muro de las lamentaciones. Está esa gran mezquita donde se reúnen los musulmanes en torno a esa piedra que recuerda a Abraham el sacrificio. Y el Monte Calvario, lugar donde Jesús entrega su vida, donándose, lugar sagrado para los cristianos. Esta etimología se refuerza por la forma hebrea del nombre relacionada con Yerú y Shalem o Shalom. Yerú, que significa casa, Shalem o Shalom, que significa paz. Por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz. Y ahí va la gente, buscando la paz. Por eso a veces es contradictorio las guerras que hay, los líos que se arman allí entre unos y otros, entre musulmanes y cristianos, entre cristianos y judíos, entre judíos y esta mezcolanza. Es curioso, un lugar que debía de ser de paz y que se trata, pero a veces cuando uno lo visita pues queda un poco como atemorizado de tantos guardias armados y en un momentito se arman por ciertos conflictos, ¿no? En unas calles y en otras. Esa es la ciudad, ese es el pueblo, esa es la realidad auténtica. Pentecostés en el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos hablando desde la óptica de nuestro proyecto de pastoral en la diócesis. ¿Y por qué? El primer domingo de Adviento nosotros presentamos siempre el año programático. Y estamos hablando de Pentecostés. ¿Y qué tiene que ver Pentecostés con Adviento? Pues eso tiene su camino, pero hay que primero situarnos en lo que queremos como proyecto para luego irlo explicitando. El fondo histórico de tal celebración se basa en la fiesta semanal judía llamada Shabbat, o fiesta de las semanas. Más que Shabbat, Shabut. Shabbat, durante el cual se celebra el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Por lo tanto, ¿qué se celebra en Pentecostés judío, en el Shabbat? Se celebra ¿qué? La aparición de Dios en el monte Sinaí, la entrega de la tabla, la alianza, los 10 mandamientos. Entonces, para un judío, esa fiesta de Pentecostés es 50 días, a los 50 días de la Pascua, esa fiesta de libertad, la entrega de la ley, de la alianza, del pacto de Dios con su pueblo. Por lo tanto, el día de Pentecostés también se celebra la entrega de la ley, mandamientos, al pueblo de Israel. Para los cristianos tiene otra connotación. Por eso es importante entender, primero, que somos herederos de una fiesta judía, Pentecostés. 50 días. Siempre se celebra en domingo. Pentecostés siempre cae en domingo. Y esa es la fiesta del pacto, la fiesta del Sinaí, la fiesta de los 10 mandamientos, para que tengamos claro de qué se trata. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías, y para celebrarlo, gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para dar gracias a Dios y adorarle en el templo. Así que Pentecostés a los 50 días de la Pascua. Ese 50, como les digo, es una fiesta que siempre cae en domingo. 10 mandamientos, pacto, alianza. Los judíos subían en peregrinación a Jerusalén. ¿Para qué? Para renovar esa fiesta, en esa fiesta el pacto, la alianza, el compromiso de seguir los 10 mandamientos. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas o fiesta de las semanas, que en sus orígenes tenían carácter agrícola. Porque 50 días después de sembrar aparecen los primeros frutos. Entonces era una fiesta de las semanas, 7 semanas, primeros frutos, alianza, pacto, Sinaí, todo un conjunto, ¿no? Donde la naturaleza y la fe se mezclan y se hace celebración.
Se trataba de la festividad de la recolección, día de regocijo y de acción de gracias, en que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Que eran en aquel entonces, y sigue siendo ahora, las primeras espigas que aparecían. Entonces, esos primeritos se le ofrecía a Dios, como un signo de ¿qué? De adoración y de alabanza. Estaba estipulado que la celebración debía festejarse 7 semanas después de que se empezase la primera labor de la siega. Por lo tanto, es la primera cosecha. Lo primero para Dios. Esto es interesante, ¿no? En el judío hay esa conciencia. Lo primero siempre es para Dios. Siempre le damos a Dios lo primero. Contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado. Eso lo dice el Levítico, capítulo 23, 15, 16. Desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente al 7º sábado, contaréis 50 días. Desde la Pascua, desde el sembrado, nueva semilla, nueva tierra, nueva realidad, nuevo fruto, se los ofrecemos a Dios. Más tarde, esta celebración se convirtió en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. Fíjense que es interesante porque siempre sale el concepto de salida. Pentecostés siempre está asociado a salida. Y Pentecostés para los cristianos también es salida. ¿Salida de qué? De un encerramiento a un proyecto nuevo. Del miedo a la audacia, de la oscuridad a la luz. Todos estos conceptos son experiencias que vive la gente y que hoy por hoy también nosotros los vivimos. Vamos a ver ahora Pentecostés en las claves del Catecismo de la Iglesia Católica. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta. Por lo tanto, 50 días después de la Pascua, domingo de resurrección, de cuenta, cae domingo, 50 días después, Pentecostés. Da y comunica como persona divina desde su plenitud Cristo el Señor. Derrama profundamente el Espíritu. La nueva alianza, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de Jesucristo se derrama, se da a los 50 días. ¿En qué experiencia? En Pentecostés. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humanidad de la carne y en la fe. No, En la humildad de la carne y de la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. entiéndase entonces de qué se trata. Para nosotros Pentecostés revela plenamente la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, el proyecto de salvación que el Padre quiere. Ese proyecto se realiza plenamente en Jesucristo. Jesucristo que se dona, que se entrega, que muere en la cruz y nos comunica su Espíritu para continuar su obra. Por lo tanto, dice el Catecismo, ese misterio desde el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Todo el que cree en Jesucristo entra en el proyecto del reino. ¿Y esto lo hace con qué? Con humildad. ¿En qué humildad? La humildad de la carne, es decir, en la debilidad. Pero esta debilidad atravesada, ¿por qué? Por la fe. La fe que nos hace creer que en Jesucristo hay vida y vida en abundante. Creer esto, experimentar esto desde la debilidad, nos hace entrar entonces en la comunión de la Santa Trinidad. Por eso, nosotros decimos en la fe, si encarnación es, lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad, que Dios en Jesucristo se mete en la humanidad, se hace persona, se hace carne, se hace hombre, la ascensión es que la humanidad en Cristo se mete en el misterio de Dios. Y desde esa unidad profunda, el Espíritu actúa, y actúa realizando una obra nueva. Por eso dice, con su venida, que no cesa, y esto es interesante,
con su venida, la del Espíritu, que no cesa, el Espíritu siempre continúa viniendo. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en la realidad de los últimos tiempos. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y qué es eso del último tiempo? El tiempo de la iglesia, el reino que ya ha comenzado y lo estamos experimentando, pero que todavía no ha sido consumado, porque ese reino se consumará definitivamente en el cielo. Entonces estamos en la era del Espíritu. Ya la era de Jesús terminó, murió, resucitó y subió al cielo. Ahí se cerró el ciclo. Él envía al Espíritu Santo y se inicia el ciclo del Espíritu Santo. Y el ciclo del Espíritu Santo es el servicio de la iglesia. Por lo tanto, ¿dónde camina Jesucristo hoy por el mundo? En la iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Jesucristo que recorre los caminos de la tierra haciendo lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pasó haciendo el bien. Y de ahí las obras de la misericordia, que no se pueden hacer con la fuerza humana, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que pedimos. Esa acción del Espíritu Santo en nuestras personas, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para que hagamos lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pasó haciendo el bien. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se refleja en la iglesia, se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. No es lo mismo refleja que realiza. Es decir, la misión de Cristo, ¿cuál es la misión de Cristo? Salvar la humanidad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Llevarnos al Padre. Esto se realiza en la iglesia, es decir, la iglesia tiene la misma misión. Por eso no es lo mismo que refleja es ver. No, es que lo realiza. Y de ahí los sacramentos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu Santo. Estas son realidades, hermanos y hermanas, de nuestra fe. Esto es fe profunda. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí, habita en ti. ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestro bautismo. Por eso dice: esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Fíjate, esa frase es importantísima. Esta misión conjunta, la del Cristo y la del Espíritu, asocia ahora a los fieles. Es decir, asocia a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene la misma misión de Cristo y del Espíritu Santo. ¿En qué la asocia? En la comunión con el Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? La salvación. Por eso estamos insistiendo que esta etapa que queremos vivir y realizar en la iglesia, diocesana de Ponce, tiene que ver con la unidad. Entender el misterio de la Santa Trinidad como una comunión profunda que se da desde el Padre, que es vida, desde el Hijo, que es salvación, desde el Espíritu Santo, que es el amor. Entonces el lema, la frase, ¿no? Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es la iglesia la que posee este Espíritu. Y nos dice: el Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia, para atraerlos hacia Cristo. Fíjense entonces lo que hace el Espíritu Santo. Primero, prepara a la humanidad. Los prepara. Transforma sus corazones. Segundo, los previene por su gracia. Nos llena de su amor. Y si viene esa gracia, ese amor a nuestros corazones, entonces, ¿para qué lo hace? Para atraerlos hacia Cristo. La misión del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. ¿Y a dónde vamos a encontrar a Cristo? No solo en los sacramentos, no solo en el que está en el cielo, sino en los más pobres, en los más vulnerables, en los más necesitados. Por eso se insiste tanto que a Cristo lo encontramos en los débiles, en los vulnerables, en los frágiles. Les manifiesta al Señor resucitado. El Espíritu Santo manifiesta al resucitado y además les recuerda su palabra. Recuerda la palabra, trae a nuestra memoria y además abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Abre la mente porque no es tan fácil entender el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús.
les hace presente el misterio de Cristo. Hace presente el misterio de Cristo. Por eso fíjense que siempre en los sacramentos se invoca en un momento determinado al Espíritu Santo, sobre todo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. pausamos y en breve regresamos.
Bien, continuamos entonces compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, la experiencia que estamos viviendo nosotros como diócesis este año en la etapa de la unidad. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, es el camino que vamos llevando poquito a poco, ¿verdad? Que recién estamos iniciando en este tiempo del Adviento y que dimos entrada a esta etapa en la solemnidad de Cristo Rey. Y entonces estamos compartiendo, ¿verdad? Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con relación a Pentecostés. Y esto para entender la clave de este año, porque estamos diciendo que queremos ser evangelizadores con espíritu. Y estábamos en este puntito número 3, hablando de esa misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, como la misión de Cristo, decíamos hace un momento, se realiza en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la que hace presente hoy, en el aquí y en el ahora de la historia, esa misión y esa acción del Espíritu Santo. Y decíamos, ¿la iglesia qué es qué? Cuerpo de Cristo y además templo del Espíritu Santo. Fíjense que es importante porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la gente, ¿dónde ve a Jesucristo hoy? En la iglesia. Por lo tanto, Jesucristo recorre los caminos de la tierra a través de la acción de la iglesia. Entonces tú, como parte de esta iglesia, por ser un simple cristiano, haciendo lo que haces ordinariamente, sembrando el amor, máxime aquellos que tienen un servicio específico, que son agentes de pastoral, por ejemplo los catequistas, ¿verdad? Los ministros. Esa acción del Espíritu Santo está asociada ¿a qué? A la de Jesús. Y por eso desde ahora los fieles asociados en Cristo entran en esa comunión profunda con el Padre y en el Espíritu Santo. De ahí el misterio de la Santa Trinidad. La proclamación de un Dios que es amor, que salva en Jesucristo. La proclamación de un Dios que es amor, que salva en Jesucristo dándonos una vida nueva. Por eso el bautismo nos da vida nueva. Y esa vida nueva se va a poner en acción por la confirmación. O sea, si el bautismo nos hace discípulos, misioneros, la confirmación nos hace testigos. Y esta es la palabrita que vamos a empezar a añadir ahora. Que el Señor nos haga discípulos, misioneros y testigos. Para que nuestro pueblo tenga vida. El año que viene ya añadiremos esa frasecita, ¿no? Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Si es que verdaderamente entendemos lo que quiere decir ser evangelizadores con espíritu. Hombres y mujeres que arden en caridad, que abrazan por donde pasa, que encienden en el fuego del amor de Dios a la humanidad. Dice entonces el Espíritu Santo, y esto es interesantísimo, ¿no? Prepara a los hombres. Prepara. Deja que el Espíritu Santo prepare tu corazón. Por eso nosotros, cuando vamos a hacer una acción importante, invocamos siempre al Espíritu Santo. Una oración cortita, muy conocida de todos, ¿no? Una reunión, por ejemplo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Qué quiere decir encender el fuego de tu amor? El fuego del amor divino. Y esto lo hacemos cuando hay una reunión o cuando vamos a dar un sacramento. Siempre se invoca al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que realiza la obra. Además dice, los previene por su gracia. Los previene, te prepara, pero también te previene. ¿Qué quiere decir prevenir? Prevenir. Ser cuidadoso, busque en su diccionario. Ser cuidadoso, previene algo. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo previene? Pues prepara, bueno, pero ¿qué quiere decir que me previene? Son las acciones del Espíritu. El Espíritu Santo prepara. El Espíritu Santo previene. ¿Qué quiere decir que me previene? Pues quiere decir que me antecede, está conmigo y después se queda. ¿Qué dice prevenir? Dice prevenir, tomar precauciones o medidas por adelantado. Ahí está, el Espíritu Santo entonces me ayuda a tomar ¿qué? Precauciones. Precaución o medidas. ¿O medidas qué? Por adelantado. Por adelantado. Por eso la persona que posee el Espíritu Santo prevé, intuye, ve más allá.
para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Para evitar un daño, un riesgo y o un un peligro. peligro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Evita un daño, evita un riesgo o y evita un un peligro. También, pero te previene. Ujú. Te prepara. Te prepara es una cosa, pero me previene. ¿Qué quiere decir prevenir? Prevenir dice tomar precauciones. Toma precauciones, por lo tanto, deja que el Espíritu Santo te ayude a tomar las precauciones, no seas un imprudente. Por eso la Escritura llama al que no es prudente necio. Y es una palabra muy fuerte. Tú sí eres bien necio. O sea, cuando uno le dicen que uno es necio, ay Dios mío. Dice también advertir o avisar. Advierte. O avisar Avisa. a una persona de una cosa, en especial de un daño o un peligro. Léalo otra vez porque yo creo que esto es muy importante para que entendamos cómo el Espíritu Santo actúa. Ya sabemos lo que es Prevenir. preparar. Ajá. Ya sabemos, es una palabra muy común. Pero lo de prevenir ya no nos... Por eso estoy insistiendo tanto, porque como que no nos entendemos de esto. De prevenir, según el diccionario, es... Tomar precaución o medidas por adelantado para evitar un daño o un riesgo o un peligro. Despacio otra vez. Ajá. Tomar precauciones. Tomar precauciones. Es decir, si voy a salir y hace frío, preveo que va a hacer frío, me llevo un abrigo. O medidas por adelantado. Me pongo un sombrero. Para evitar un daño. Adelantado, para evitar un daño. Riesgo. Un riesgo. O un peligro. O un peligro. Fíjese qué cosas concretas. Por eso Dios es concreto. No, la cohetería, una energía. No, la cosa no va por ahí. También dice advertir o avisar. El Espíritu entonces me advierte y me avisa. A una persona de una cosa, en especial de un daño o un peligro. Entonces el Espíritu Santo no quiere mi daño, no quiere que yo pase por peligro. Ahí el salmista, aunque camine por cañadas oscuras no temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Y todo esto en clave del Espíritu Santo para atraerlos hacia Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos atrae como un imán que nos lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Porque participa de la misión de Jesucristo. ¿Y cuál es la misión de Jesucristo? Que la gente se salve. Que la humanidad se salve, que la humanidad llegue a Dios. ¿Y Cristo quién es? El camino de salvación que nos lleva al Padre, que nos conduce. Además dice, les manifiesta al Señor resucitado. les manifiesta, es decir, ¿dónde descubro yo a Jesús resucitado? ¿Cómo se hace presente? Por el Espíritu Santo. Por eso, si no tenemos el Espíritu, no vemos al resucitado. No lo vemos. Porque el Espíritu Santo nos hace abrir los ojos. Y abriéndole los ojos a los demás, lo reconocieron. ¿Dónde? Al partir el pan. Les recuerda su palabra. Les recuerda su palabra. Porque el Espíritu Santo es memoria. Memoria. El Espíritu Santo es maestro que enseña, pero también es memoria. Y abre su mente. Abre su mente. Para entender su muerte y su resurrección. No es tan fácil mirar al crucificado. Que un hombre que murió en la cruz es mi Salvador. Eso no es tan fácil. Nosotros debemos estar agradecidos porque gracias al Espíritu Santo que nos ha dado el entendimiento lo podemos aceptar. Pero cuando uno habla por primera vez con una gente que no ha oído hablar nunca de Jesucristo y uno le dice que es un hombre crucificado, primero le dice que Dios se encarna, que si es hombre, que se entrega, que muere en una cruz, y tú me dices a mí que después resucita. Eso no es tan fácil. O sea, por eso es que nosotros somos dichosos, porque hemos nacido con ese don de la fe regalado por nuestro Padre. Jesús en la historia, ¿verdad? Estaba previniendo a los discípulos de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer, pero ellos todavía no habían comprendido este misterio, ¿no? Y entonces lo veíamos en la etapa pasada de los discípulos de Maús. No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba la escritura. O sea, nos volvía a hacer memoria. Es lo que decía el Papa en esta homilía, ¿verdad? Hacer memoria de la experiencia. No sentíamos arder el corazón. Por eso, en esta nueva etapa están donde en el cenáculo, junto con quién, con María, porque por miedo. Pero entiéndase que hacer memoria no es simplemente recordar. Hacer memoria bíblicamente quiere decir hacer presente.
Por eso nosotros usamos la palabra memorial. En la Eucaristía, no el memorial. Hacemos presente en el aquí y en el ahora. Cuando yo celebro la Eucaristía con mi pueblo, con la gente, con la comunidad, se está haciendo presente en el aquí y en el ahora de mi historia. Hoy, ahora, en este momento, eso que aconteció en el Calvario. Que no solo es el Calvario, porque el Calvario no es... Lo más importante no es el Calvario, lo más importante es la resurrección, que no acabamos de entender eso, y seguimos quedándonos con el Calvario. Sobre todo, les hace presente el misterio de Cristo en la Eucaristía para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. La Eucaristía, por ejemplo, la fórmula más común: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes el Espíritu para que se convierta este pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y al convertirse, entonces se da el misterio de la redención, viene la reconciliación, y por ese misterio de redención realizado en Jesucristo, yo puedo dar fruto, y fruto abundante. Se nos acabó el tiempo. Ave María, y este tema está buenísimo, interesante, ¿verdad? Desde lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre Pentecostés, la Pentecostés según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y oramos pidiendo al Señor que nos ayude, y los damos con esta oración que el Papa el domingo pues nos introdujo en su homilía y que queremos que nos sirva durante esta semana. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros, tú eres la luz. Despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos.